Bien, ya vamos a dejar por un momento la genética de lado, porque capaz que la volvamos a ver en algún momento a lo largo del año, pero vamos a empezar ahora a estudiar algunos aspectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Porque en esta materia la idea es ver cosas vinculadas a la biología, siempre vinculado a problemáticas que nos pueden pasar en la sociedad. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de desarrollo sostenible. Tal vez alguna vez lo hayan escuchado como desarrollo sustentable. No es correcta esa acepción, el término correcto es este, pero de todos modos a veces se usan como sinónimo. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Primero, ¿de dónde surge? Es un concepto que es bastante joven, o sea, es de fines del siglo pasado, más o menos por 1987, por ahí, se elaboró un informe que se denominó Informe Brundtland. Este es el nombre técnico. El otro nombre que tenía, que es mucho más poético, es Nuestro Futuro Común. Y es un informe que las Naciones Unidas le encargaron a una rama de estas Naciones Unidas que era encargada de estudiar el ambiente y el desarrollo. Lleva el nombre de la primera ministra de Noruega en esa época, que fue la que tuvo a cargo llevar a cabo este estudio. Este informe de Brundtland habla sobre muchas cosas, pero entre todas esas cosas que habla, una es incorporar este nuevo concepto, el concepto de desarrollo sostenible, que como humanidad y como miembros de las Naciones Unidas, que son prácticamente todos los países de la Tierra, estamos suscritos a esto a través de un convenio. Entonces, primero vamos a contextualizar un poco. Nuestra sociedad, desde la revolución industrial y desde más aún la utilización de combustibles fósiles para crecer, ha puesto primero un primer punto para crecer, que es la economía. O sea, lo primero que nos ha importado es preocuparnos por la economía. O sea, la economía como motor de nuestras sociedades. Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que si crecemos económicamente y no tenemos en cuenta... Mi gata está a punto de tirar la cámara, pero no la tiro. Si no tenemos en cuenta estos aspectos, ¿qué es lo primero que pasa? Bueno, lo primero que pasa es que suele haber abusos por parte de los poderosos. Y por eso han surgido los gremios, y han surgido los movimientos sociales, y ha surgido, por ejemplo, también el feminismo, la lucha de clases. O sea que lo segundo que ha surgido en nuestra sociedad, más o menos a mediados del siglo pasado o principios del siglo pasado, ha sido el aspecto social. O sea que no importa solamente la economía, también importa el aspecto social. No me sirve a mí que algunos se enriquezcan si esto implica que otros se empobrezcan. Y a fines del siglo pasado hemos puesto nuestra mirada en el tercer aspecto importante, que es el ambiental. Y que recién ahora, si yo vinculo estos tres estratos, el económico, el social y el ambiental, puedo hablar de desarrollo sostenible. O sea que el informe Brundtland lo que hace es poner en juego el aspecto ecológico, el aspecto natural. Eso es para contextualizar. Y nosotros podríamos explicar que, bueno, social sabemos qué cosas han disparado la alarma social. Asesinato de personas por su raza, asesinato de personas por su sexo, asesinato de personas por su religión, que si bien siguen pasando en la humanidad, gran parte de las sociedades civilizadas del mundo actual ya han tenido un avance social muy importante y no hay el grado de censura y de discriminación hoy como lo había antes, aunque siga habiendo, pero estamos mucho mejor que antes. Con respecto al aspecto ambiental, estamos en pañales y los aspectos que han disparado el cuidado del ambiente han sido, entre otros, el daño a la capa de ozono, ahora el cambio climático, pero contaminaciones industriales ha habido en muchas ciudades con muchísimas muertes, o por ejemplo accidentes nucleares. Todas esas cosas nos han hecho dar cuenta que los recursos no son infinitos y eso es lo que nos permite a nosotros elaborar este concepto. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que el desarrollo sostenible abarca el solapamiento de tres esferas. Tres esferas. Una esfera es la esfera ambiental, en la que tiene en cuenta la naturaleza y los ecosistemas. Otra esfera es la esfera económica, que tiene en cuenta el poder adquisitivo de los individuos. Y otra esfera, la esfera social, que tiene en cuenta el bienestar humano. El cruce de esas tres esferas, que sería esta zona de acá,
es la zona de desarrollo sostenible. O sea, no se puede hacer un desarrollo sostenible si no se tienen en cuenta las tres. Y para que vean que todo tiene sentido, yo puedo hacer un proyecto, cualquier proyecto en mi vida, que tenga en cuenta lo ambiental y lo social. Y sería esta zona de acá. ¿Ah? O podría tener un proyecto que tenga en cuenta lo ambiental y lo económico. O sea, sería viable en ese caso. O que tenga en cuenta lo social y lo económico. ¿Sabes? Que sería justo en ese caso. Y acá sería permisible, o soportable, mejor dicho. Pero lo ideal sería que tenga en cuenta los tres. Y ahí entra este concepto. En pocas palabras, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que dijo este informe de fin del siglo pasado que tendríamos que hacer para desarrollar nuestras sociedades? Dice así: una persona, un individuo o una sociedad no debería hacer nada, usar ningún recurso o hacer ninguna acción para su propio beneficio que ponga en riesgo hacer el mismo uso de ese recurso, de esa acción para las generaciones futuras. Dicho en pocas palabras, nada de lo que yo haga hoy debería impedir que hagan eso mismo las personas que vivan dentro de un siglo o de 2 siglos. O sea que si, por ejemplo, a mí me da placer dejar la canilla abierta porque me gusta el ruidito que hace, eso no es sostenible porque voy a acabar con el agua. O sea, el desarrollo sostenible implica que todas las acciones que hagamos hoy tienen que tener en cuenta que se puedan seguir haciendo en el futuro. O sea que el informe de Brundtland plantea restricciones, plantea cambios de hábito, restricciones económicas, restricciones morales. O sea, nosotros debemos cambiar nuestras costumbres forzosamente si queremos hacer un desarrollo sostenible de la sociedad. Y en papeles lo queremos. Por ejemplo, el área del Estado que se encarga de eso en Chubut se llama Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sostenible. O sea que en papeles lo tenemos porque somos miembros de las Naciones Unidas. De hecho, todo el planeta lo ve. En papeles. Ahora, para hacerlo en la práctica, ya escucharon lo que era. Todas las cosas que yo haga hoy y todos los recursos que yo use hoy tienen que tener en cuenta las generaciones futuras. Y esto es fácil de saber. Es fácil de saber en principio si estamos haciendo las cosas bien o las cosas mal. Para entenderlo tenemos que ver básicamente cómo son los recursos que usamos. Los seres humanos usamos básicamente 2 tipos de recursos de nuestro planeta. Ambos dos se pueden tener puede haber algunos casos intermedios, pero estos son los 2 más importantes. Recursos renovables y recursos no renovables. Vamos a explicar una primera aproximación de qué quiere decir renovable y no renovable. Renovable o no renovable me está hablando de la tasa de renovación que tiene en el lapso de vida de un ser humano. O sea, cualquier recurso que tarde en generarse más de lo que vive un ser humano, ya de entrada es no renovable. Ejemplos de recursos no renovables: el petróleo, el carbón, los minerales. No son no renovables porque no se van a renovar más. De hecho, se están renovando ahora se está generando petróleo, pero tardan millones de años en hacerse. Otro ejemplo de recurso no renovable: el suelo donde se cultiva. El suelo demora miles de años, 10.000 años en promedio en formarse un suelo. Es un recurso no renovable porque si yo lo agoto, no voy a tener de nuevo un suelo hasta dentro de 10.000 años. Es no renovable. No sé, una tortuga de Galápagos que vive 200 años o un alerce del Parque Nacional, del Parque de Esquel, el Parque de los Alerces, que tiene 700 años, es no renovable porque yo estoy matándolo de eso, tengo que esperar 7 siglos para que esté de nuevo igual. Ahora, la madera de un pino que tarda 15 años en crecer es un recurso renovable porque tiene un crecimiento que es menor a la vida de un humano. O sea, esa es una primera aproximación. Si el recurso demora más que una vida humana, que 80 años, pongamos en ejemplo, bueno, es no renovable de entrada. Entonces, los recursos no renovables, para usarlos de modo sostenible, nuestra sociedad depende del petróleo y tenemos el nivel de vida que tenemos por el petróleo. Así que los recursos no renovables los usamos, porque si no los usáramos volveríamos a una edad primitiva, pero hay que usarlos a una velocidad tal que eviten que se agoten para las generaciones futuras hasta que se encuentre un reemplazo. Es decir, una sociedad es sostenible si a medida que usa los recursos no renovables, los usa a una tasa baja y va generando alternativas. En el planeta está habiendo muchas alternativas para evitar el uso de combustibles fósiles. Por ejemplo, la energía nuclear, que también es no renovable porque es un mineral, pero bueno, es mucho menos contaminante. La energía eólica, la energía hidráulica, la energía geotérmica, la energía solar. Son todos ejemplos de recursos renovables que permitirían reemplazar a los combustibles fósiles. Ahora,
Entonces, en el caso de los recursos no renovables, yo los uso de modo sostenible cuando mi tasa de consumo es baja y paralelamente busco alternativas. De tal modo que las generaciones futuras, si aún no hay alternativas, puedan seguir usando ese recurso. Y los recursos son renovables no solamente cuando se renuevan en el lapso de vida humana, que era la primera acepción que dije. Vamos a llamarlos mejor potencialmente renovables, así nos da más cuidado cuando los usamos. Porque a pesar de que el recurso se renueve en un lapso de vida menor a un ser humano, mi tasa de consumo tiene que ser menor a la tasa de regeneración. Y en ese caso, sí va a ser renovable. Pero si no es así, se va a transformar en no renovable. Un ejemplo clásico es el agua. El agua es un recurso renovable. De hecho, ¿cuánto tarda el agua en reciclarse en el ambiente? Semanas, días, como mucho un mes. O sea, el agua se evapora del mar, de los lagos, y hasta que precipita y circula por los ríos y vuelve a su fuente, pasa como mucho un mes. Es súper renovable, súper renovable. Pero si nosotros usamos ese agua a una tasa mayor de la que se llena el lago, va a pasar lo que está pasando ahora con el lago de Sarmiento. Se va a secar porque estamos sacando más agua de la que llega. Así que es muy importante para usar de modo consciente un recurso, fijarnos la tasa de regeneración y la tasa de consumo. Para que el recurso siga siendo renovable, nuestra tasa de consumo siempre tiene que ser menor a la tasa de regeneración. Si el recurso es renovable, pero nosotros invertimos esto y consumimos más de lo que se regenera, extinguimos el recurso y lo volvemos no renovable. Esto lo hacemos todo el tiempo con especies. Se extinguen todos los días decenas de especies en el planeta por nuestro uso inconsciente de los recursos. Bueno, en este video entonces lo que presentamos es el concepto de desarrollo sostenible, y lo que me gustaría que hagan en este tiempo es que vayan viendo qué hábitos de su vida podrían cambiar para hacerlos más renovables. Por ejemplo, ahorrar en el uso de la luz, desenchufar el celular cuando no estoy cargando, modificar mis hábitos alimenticios, porque hay alimentos que requieren mucha más demanda de recursos para generarse que otros. Caminar en vez de usar el coche. Bueno, pensemos. Vean el video una o dos veces, preguntan cualquier cosa que quieran en los comentarios del video o me preguntan de modo público en la plataforma y a estudiar.